Hola a todos y a todas, soy el profe de historia cuando renunció el vicepresidente. Hoy en el video del profe de historia analizaremos un hecho muy interesante. Un vicepresidente de Guatemala renunció. Vamos a indagar quién fue ese vicepresidente y qué fue lo que lo llevó a tomar tan drástica decisión. Para ello vamos a remontarnos en primera instancia al año 1978. En esa época se vivía claramente el conflicto armado interno en una de sus etapas más difíciles, más complejas. Igualmente era la época en que el gobierno de la República de Guatemala estaba en manos de militares. Y entonces en ese año se practicaron unas elecciones. En ese contexto, los candidatos con opciones de ganar iban a ser definitivamente también militares. Fue así como ese domingo 5 de marzo de 1978, el binomio presentado por el general Romeo Lucas García y el doctor Francisco Villagrán Kramer quedaron en primer lugar. Sin embargo, no habían ganado las elecciones porque no tenían la mitad más uno de los votos. En aquel tiempo no existía segunda vuelta electoral y por lo tanto se practicaba lo que se conocía como elecciones de segundo grado. Estas las resolvía el Congreso, es decir, adentro del hemiciclo se decidía, se elegía quién iba a ser el binomio ganador. Y generalmente el Congreso votaba por el quien había obtenido el primer lugar y fue así como el 13 de marzo de 1978 este binomio presidencial propuesto por el Partido Institucional Democrático, el PID y el PR, el Partido Revolucionario, en alianza también con la Central Auténtica Organizada, la CAO, postularon a este binomio y ganaron las elecciones en el segundo grado. Tomaron posesión el 1 de julio de 1978. ¿Cuál era la dinámica en aquellos tiempos de los de formar binomios? La idea era, el candidato presidencial tenía que ser un general, en este caso el general Romeo Lucas García, y generalmente ponían a un civil de una reconocida trayectoria, y en este caso no fue la excepción. El doctor Francisco Villagrán Kramer era un doctor en Derecho, un connotado internacionalista, y la idea entonces de poner este binomio, de proponer este binomio, era generar la sensación de que por un lado estaba representado el sector, digamos, el ejército, el sector, digamos, más conservador de la sociedad guatemalteca, pero también había un sector representado por fuerzas un poco diferentes, ¿verdad? En este caso, el doctor Francisco Villagrán encarnaba esa persona que podía representar grupos más moderados que los grupos tradicionalmente que estaban en el poder. Lo cierto del caso es que esa idea era generar un balance político y así lo trataron de hacer durante los primeros 2 años de su gobierno. Sin embargo, ya para 1979 empezaron a aflorar las diferencias entre ambos y fue un hecho que se suscitó al inicio de 1980 el que generó el desgaste en ese binomio presidencial. Tenemos que irnos al día jueves 31 de enero de 1980, cuando se produjo uno de los acontecimientos más difíciles, más complejos del conflicto armado interno. ¿Cómo fue lo que está narrado en este titular de la prensa libre, que literalmente dice que murieron 37 personas calcinadas como causa de la ocupación de la Embajada de España? Ahí un grupo de manifestantes se presentaron a la embajada, la ocuparon para hacer unas denuncias internacionales sobre la falta de derechos humanos en el país, y las fuerzas del Estado provocaron ese incidente. De tal manera que la imagen del país a nivel internacional y a nivel nacional estaba bastante deteriorada. El tema de los derechos humanos era criticado en el extranjero. Aquí en el interior, en Guatemala, era más difícil por el poder que tenía el Estado sobre esta situación. Y al parecer, esto afectó mucho
esa unión que tenía el binomio presidencial. ¿Por qué razón? Porque el doctor Francisco Villagrán Kramer aparentemente quiso tomar distancia porque no le parecía la forma en que se estaba actuando con respecto a los derechos humanos en Guatemala. ¿Y por qué se deduce eso? Porque ese mismo año, pero ya avanzado el tiempo, justamente el doctor Francisco Villagrán Kramer va a presentar su dimisión, su renuncia al cargo de vicepresidente. Este hecho ocurrió el 1 de septiembre de 1980. Muchas fuentes dicen que el doctor Villagrán Kramer ya desde febrero quería presentar su renuncia, pero que se le convenció de que no lo hiciera porque eso hubiera desatado una crisis política todavía más grande de la que ya se tenía para aquel momento. Así que el doctor Villagrán Kramer tuvo la paciencia de esperar y aprovechó una situación que se presentó. Él justamente se había ido de viaje por motivos de salud a Washington, la capital de los Estados Unidos, y había pedido el permiso correspondiente. Justamente estando allá en Washington, aprovechó la coyuntura de la distancia para enviar su renuncia ante la presidencia de la República y ante el Congreso de la República, por supuesto. Como dice acá, esa dimisión, esa renuncia, desataría un alboroto político en la sociedad guatemalteca. Aquí lo que tenemos es el texto de la renuncia, es el texto de un telex. En aquel tiempo el telex era el medio de comunicación más rápido, más expedito que se tenía. Y desde Washington, Francisco Villagrán Kramer le mandó este telex al presidente de la República con fecha 1 de septiembre de 1980 y literalmente le dijo esto: permítome comunicarte, he tomado decisión renunciar vicepresidencia de la República, remitiendo Congreso texto correspondiente. Siendo prácticamente imposible resolver mediante diálogo privado contigo las diferencias de opinión, es preferible mi retiro desde acá para evitar discusiones prensa. Exhórtote a reconsiderar programa inicial e ideas compartimos originalmente durante campaña electoral y toma de posesión. Efecto, restablecer posibilidades, compromiso, paz entre guatemaltecos. Personalmente siento he cumplido mi deber hacia la patria y hacia ti, como presidente con honradez, lealtad y patriotismo. Francisco Villagrán Kramer, vicepresidente de la República. Notamos en este texto la intención del doctor Francisco Villagrán Kramer de presentar una renuncia de una manera formal, en la que explica claramente que lo hace porque ya no hay diálogo con el presidente, las diferencias ya no se pueden resolver, es imposible seguir trabajando a la par de él. Y también algo bien interesante, le pide al presidente que reconsidere la posibilidad de regresar a la idea original que tuvieron cuando ambos tomaron la decisión de postularse como binomio presidencial, de tal manera que se busque la paz entre los guatemaltecos, y además le dice que él se siente satisfecho con su labor, pero que finalmente él ya no puede continuar. De tal manera que allí está el vicepresidente Francisco Villagrán Kramer, que renuncia ese día, el 1 de septiembre de 1980, de manera irrevocable. Con esto lo que estamos explicando es que fueron las condiciones que prevalecían en aquel tiempo de ese desgaste sufrido por el gobierno ante la violación a los derechos humanos acaecidas en el país, y que el vicepresidente toma esa difícil decisión de renunciar. Muchas gracias.